Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo en Unicanal. Hoy un programa especial, bastante diferente a lo que solemos hacer. ¿Por qué? Y les voy a explicar. Porque tuvimos una entrevista exclusiva, sí, escuchó bien, exclusiva con el presidente de la República Oriental del Uruguay, el señor Mujica, más conocido como Pepe Mujica. Don José Mujica nos recibió en la sede de la Embajada Uruguaya. Estuvimos charlando unos 33 a 35 minutos con él. Vamos a mostrarles a continuación la entrevista y posteriormente con dos personalidades del mundo académico de la economía y de las leyes. Vamos a analizar lo que dijo José Pepe Mujica, presidente del Uruguay. Ellos son nuestros invitados hoy, el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, conocido economista, y el doctor Juan Carlos Mendonca, que es el director de la Escuela Judicial de nuestro país y uno de los más reconocidos abogados, doctores en Derecho en Paraguay. Con ello vamos a analizar posteriormente lo que deja la entrevista de José Pepe Mujica en nuestro país. A continuación, después de la pausa, ya tenemos con ustedes la entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están? Ustedes ven que es de tarde. Sí, es de tarde. Estamos un viernes a la tarde en Asunción del Paraguay grabando para el Péndulo del próximo miércoles. ¿Por qué? Y es un caso excepcional porque estamos con una personalidad excepcional que visita Paraguay. El presidente José Mujica, José Pepe Mujica, lo conocen más como Pepe, cariñosamente en el Uruguay. Ahí no se refieren a él como don José o el presidente José. Lo dicen Pepe cariñosamente. Nosotros vamos a tratarlo con respeto, le vamos a decir el presidente de la República Oriental del Paraguay, José Mujica, está con nosotros, del Uruguay. ¿Qué tal, presidente? Encantado ¿Cómo de está? estar Gracias acá. por venir. Saludar a su gente, al pueblo paraguayo, a través de estos medios. Estoy cansado, pero contento. Nos unen afinidades históricas con Paraguay, nación pequeña en el contexto de dos naciones más grandes. Estamos acostumbrados a movernos en correlaciones de fuerza no siempre favorables a nosotros, pero tenemos una historia en común y dolores en común. Bueno, cuando se refiere a dolores, ¿a qué quiere referirse? La historia de Paraguay está muy determinada por aquellas circunstancias que fue la Guerra Grande, en la cual también participaron fuerzas del Uruguay, pero fue una guerra que empezó en el Uruguay, Sí, diría. así es. Y nosotros somos muy conscientes de la cuota de dolor que pagó la historia de Paraguay. Y nos sentimos corresponsables, aunque fuimos también instrumentos. Los pueblos no viven de historia, pero más no se debe de olvidar la historia en el sentido de no aprender algunas docencias que quedan en el tiempo. Sí, ahora, presidente, ¿cómo están nuestras relaciones hoy? Lo que pasó hace 2 años pasó para el olvido. Hoy estamos mejor, ya podemos relacionarnos nuevamente. Usted está acá, el presidente Cartes se reunió algunas veces con usted. ¿Cómo están hoy las relaciones? Las relaciones, yo diría que no solo que son buenas, son en alguna medida de alianza, en el sentido de tener ciertos problemas que saldar, que solucionar y que impulsar y que nos
naturalmente cada cual defendiendo su interés nos hacen estrechar esa relación, porque hay asimetrías grandes entre el Mercosur, ambos sentimos el costo de esas asimetrías, no podemos ni debemos renunciar al Mercosur porque estamos en él. A pesar de que generalmente nos da muchos beneficios. Si no lo tuviéramos a pesar de algunos dolores de cabeza, nos daríamos cuenta que el precio del aislamiento es mucho mayor. Es peor. Es peor. Pero eso no quiere decir que nos estemos ni resignados ni conformes, que tenemos que luchar por mucho más porque tenemos deudas sociales con nuestros pueblos. Y naturalmente, saldar esas deudas implica solventar mejor la relación exterior y caminar mejor en el mundo. Pero el Mercosur nos puede ayudar a saldar esas deudas sociales que tenemos con nuestros pueblos, como usted menciona. Le pregunto esto por lo siguiente. Estamos ante dos tiburones. Supongamos que estamos en una pecera. Dos tiburones, nosotros los pececitos chicos. Hoy Argentina, nosotros tenemos una relación muy difícil con Argentina. Ustedes también, ellos están hablando de construir un canal que podría perjudicar al comercio uruguayo. Con Paraguay podrían haber problemas porque se quieren quedar con el 50% de la exportación de soja paraguaya. Entonces, ¿cómo manejamos un relacionamiento con un país en crisis y con este tipo de actitudes? Lo que me parece que es un error tener una visión estática. Las cosas se mueven en el tiempo. Uh-huh. Y los países se mueven al diapasón en términos relativos de los gobiernos de circunstancia. Esas políticas suelen cambiar con los gobiernos. Así mismo. Los intereses no cambian tanto, los intereses siguen siendo los mismos. Es decir, aquellos intereses que pelean por tener la primacía en el río van a seguir existiendo. Sí. Esa lucha la vamos a tener mientras precisemos los ríos. Ahora bien, pero yo creo que la región va a crecer, está obligada a crecer a pesar de ella misma, porque existen factores exógenos que vienen de afuera que nos impelen, que nos empujan. Y los problemas de infraestructura que tenemos hoy son un poco la disputa y el reparto de la miseria. En realidad yo veo que hay para todo. Uh-huh. Si Argentina evoluciona al país, como es muy probable que vaya, de 160 millones de toneladas, y está Mato Grosso Sur, que es un país gigantesco, y etcétera. Uh-huh. Esta miseria de andar peleando por la logística, que quiero llevar yo la carga o la otra, el problema es cómo la sacamos. Sí. Así que yo espero que la racionalidad de la economía nos imponga mejores criterios. No es que la economía sea buena, no. La economía tiene necesidades. Y hay un poeta viejo que define esto. Con los tubos del camino se suelen desarreglar las cargas, pero es ley que en huella larga se tengan que acomodar. Exacto. No se puede hacer tanto disparate contra la economía indefinidamente. ¿Ah? La economía va a buscar siempre tener costos menores. Perfecto, pero en los pueblos, ¿cuánto tiempo más en la situación actual pueden soportar situaciones como esa? ¿Cuánto más tenemos que soportar criterios que frenan el desarrollo de Uruguay y Paraguay? Tenemos que aprender a revolvernos con lo que tenemos y tenemos bastante. Todavía tenemos bastante, no se preocupe. Tenemos por mucho todavía. Yo creo que nuestros antepasados, usted piense en lo que serían los primeros que fueron a colonizar el Chaco. ¿Verdad? Sí, terrible. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, y los criollos que poblaron mi país, claro, yo sé que la vida humana es corta y que todo el mundo quiere vivir mejor. Así es. Lo entiendo perfectamente.
Pero lo imposible cuesta un poco más. Ujú. Y como no podemos eludir a la geografía, los países no se mudan, nosotros estamos obligados a resolver los problemas que tenemos en la región. La Argentina dicen allá que van a hacer otro canal, Así bueno, mismo. sí lo hacen. Nosotros vamos a profundizar el nuestro y a profundizar el puerto y vamos a seguir trabajando. Y tendremos lío, y hoy perdemos uno y mañana. Pero nosotros tenemos un problema más que Uruguay. Somos mediterráneos. Sí, ustedes tienen que salir por el Paraná. Tenemos que salir por algún lado. Entonces, para nosotros es 2 veces peor la situación. Hay que poner uno grande que navegue en el Paraguay que no está navegando en el Paraná, que tiene que sacar lo de Mato Grosso Sur y que tiene que arreglar un poco la navegabilidad en el Paraguay. Ese grandote es un disparate sacar del sur corazón de Brasil al Atlántico en camiones, teniendo el Paraná para salir. Así mismo. Hay que meter a ese en esta danza. Y ustedes pueden colaborar, si su gobierno puede colaborar. Lo que le estoy diciendo a ustedes, yo se los digo abiertamente. Ya los portugueses lo veían. Sí, sí. Fundaron la colonia del Sacramento porque pensaban en eso. Y vuelvo, eso es la lógica económica. Usar el Paraná como gran arteria de navegación. Pero claro, como usted dice, somos pequeños, Sí. pero bueno, hay que juntar más fuerza. ¿Y es posible establecer esa alianza con ese grande? ¿Puede ayudarnos? ¿Hay motivos, no hay va a ayudar intereses? de gratis, que No, claro, le por conviene eso a digo. él, le conviene a él. Esto es una conjunción de intereses. Y también le conviene a la larga a la Argentina. También a la larga le va a convenir. Cuanto más se mueva, más va a recoger la Argentina. No se sale para atrás, se sale hacia adelante. Ujú. Para atrás nos queda el camino de la reyerta histórica. Ujú. Bueno, pero ¿y cómo enderezar el rumbo de gente que tiene un pensamiento hoy, que está hasta el 2015, tiene muchos problemas y bueno, y se enfrasca en un tipo de solución y deriva los problemas al próximo gobierno? Y mientras tanto, Paraguay y Uruguay sufren las consecuencias. Tenemos que seguir andando, pero tampoco nos quedamos quietos nosotros. Tampoco somos tan inocentes, ni tan corderitos que nos llevan al matadero. Nosotros nos revolvemos como podemos. Lo que tenemos que entender que con el crecimiento tenemos para ganar todo. Y esto tiene que ser no que yo gano a costilla tuyo perjudicándote a ti, sino que yo gano Para que creciendo ganes. tú, Claro. porque tu crecimiento me hace crecer también a mí. Si no, estamos en la pelea de la miseria. Yo sé que cuesta un poco, Cuesta un poco. porque están los intereses privados. Exactamente, y pesan mucho. Los intereses privados están pensando en la de ellos, en la quincena. Y a veces eso establece una contradicción con el interés general. Ahora, usted habló con el presidente Cartes de esto. Sí. ¿Y qué le dijo el presidente? ¿Usted ve que el presidente tiene una posición definida también? Yo al presidente lo veo como un hombre pragmático, que quiere buscar salida lo mejor posible, que tiene interés en buscar salida y que es consciente, me dijo textualmente, yo me doy cuenta que el Estado tiene una enorme responsabilidad. Hoy soy más estatista de lo que era antes, porque si el Estado es débil, hay cosas que tiene que haber alguien que toque pito. Así mismo, un árbitro. Y entonces el Estado hay cosas que no puede renunciar. ¿En qué cosas no puede renunciar? ¿A qué cosas no puede renunciar el Estado, por ejemplo? Y en cierto tipo de control, en que buscar que la economía se formalice, en buscar que la propia economía cumpla reglas de redistribución que en una sociedad se necesitan, de evitar los paralelismos que a veces surgen adentro de la propia economía, en fin. Si tendrán cosas para hacer en el Paraguay. El Paraguay está creciendo mucho. Sí, está creciendo mucho. Yo sé que tiene problemas, los ha tenido históricamente.
pero viene mejorando. Sí, siguen persistiendo muchas desigualdades. ¿Cómo ustedes lograron superar las desigualdades? Hacer que la bonanza económica se derrame sobre la gente. Tenemos y una no historia en manos de distinta. pocos. Escuche, nosotros hemos sido siempre históricamente el Uruguay el país que más distribuye en Sí, América Latina. cierto. Pero lo fuimos porque es posible que nosotros tuvimos una transformación del Estado allá por 1920. Por ejemplo, tenemos consejos de salario vigentes en 1940. ¿Qué son los consejos de salario? Patrones y trabajadores organizados tienen que discutir, tienen una fecha en el año en que discuten el precio del salario. Y ahí se enroscan y patean y esto y el otro. Cuando no se pueden entender que acuerdan, interviene el Estado, lo llaman el Estado y el Estado entonces vota y lauda para un lado o para el otro. Pero la mayor parte se hace un acuerdo. Es fundamental un mecanismo de ese tipo. ¿Por qué? El primer elemento de ayuda social que usted tiene es el salario. El salario, sin ninguna duda. Es el primer agente de ayuda. Así es. Donde los estados no tienen esa historia, donde ha sido más débiles. Y bueno, hay una pésima distribución y la riqueza se concentra demasiado y tiene baches que son horribles. Nosotros estamos mejor porque tenemos esa historia, no vaya a creer que somos magos. No, desde el punto de vista de la distribución. Pero aprovechamos también una coyuntura que nos favorece. Hace 10 años teníamos 38, 39% de pobres. Hoy tenemos 10,5, 11. ¿Por qué? Porque cambiaron los términos de intercambio. La presencia de China en el mundo nos ayudó. Nos ayudó porque mejoró el precio de lo que vendíamos, pero además indirectamente hizo bajar todos los costos industriales y es más barato lo que compramos. Claro, exacto. Y a veces no nos damos cuenta, pero vamos a comprar una pinza a la ferretería y salimos con una bolsa de herramientas, ¿verdad? Sí. Bueno, esto nos ha venido favoreciendo, nos ha ayudado. Y después tenemos políticas sociales también. Pero tenemos nuestros problemas, somos un pueblo de viejos. No tenemos Sí, hijos ni eso por orden de juez. Sí, eso. Ni por orden de juez. Ahora, ¿y cómo hacen? ¿Qué política para solucionar ese tema? No tenemos política. Nuestra política ha sido en contra. Es un error histórico. Parece que los uruguayos somos pocos y hemos decidido ser pocos. Si usted va a pedir una residencia en el Uruguay, él tiene que hacer más trámite que lo volvemos loco. Y si se quiere nacionalizar, tiene que pasar 6, 7 años por las horcas caudinas, conseguir no sé cuántos sellos, por favor. Bueno, no lo hemos podido dar vuelta a ese asunto. Pero el Uruguay se juega al futuro. ¿Sabe por qué? Porque la tasa de natalidad está equilibrada con los que fallecen. Es decir, estamos en una meseta. Pero como la medicina va progresando y el nivel de vida, la gente vive más. Vive más, sí. El sector pasivo cada vez va a ser más grande. Más grande, sí. Y entonces va a pasar esto. O el sector activo multiplica mucho la productividad para tener una capacidad de pagar impuestos a los suecos que te sacan la mitad. Sí. O si no, los viejos la van a pasar mal. Así mismo. Ese es el problema que tenemos. Sí, tienen un problema con el bono demográfico, ¿Sí? que es lo contrario de lo que ocurre con Paraguay. No. Paraguay tiene una ventaja en ese sentido, pero es tan inequitativa la Ustedes tienen la ventaja de los vientres pobres. sí. ¿Está? ¿Cuál es la ventaja de los vientres pobres? Son fértiles, Sí, tienen hijos, sí, no tienen miedo, son más primitivos. probablemente, pero tenemos que darle una solución. Poca Bien. educación, a lo que siempre Sí. distinguió a Uruguay, la buena educación, Sí. poco empleo, poca capacitación. Muchas inversiones se pierden porque la mano de obra no está capacitada. Es imposible para muchos inversores traer sus trabajadores de sus países en Paraguay. Y eso necesita un rápido cambio.
Si usted fuera paraguayo, ¿qué propondría para solucionar eso? No sé, si fuera paraguayo, no sé. Pero como estadista, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se podría hacer para lograr rápidamente mejor educación, mejor salud y capacitarles rápido a los chicos para que puedan trabajar? Yo creo que una de las medidas que nosotros tendemos a visualizar es masificar la enseñanza media de carácter manual e industrial. A ver, le queremos meter a los chicos que los chicos vayan al liceo. Entonces le queremos explicar Pericles en Atenas, Minofis IV, etcétera. Y el tipo es un muchacho que está saliendo del cascarón y quiere ir a laburar para ganarse un mango, porque está apurado. Así mismo. Confundimos instrucción con cultura. Hay una primera etapa que el tipo necesita una instrucción práctica que le sirva para defender la vida. Que se quede en eso, tal vez que no, pero la cultura después es otro paso. Nosotros le queremos meter tanta cosa en la cabeza que el tipo deserta, va 2 años al liceo y deja tirado y porque se da cuenta que no le sirve. No le sirve para la etapa inicial de la vida en la que está él, porque él necesita ganar plata para tener vintén en el bolsillo, porque así nos tironea la vida. Claro. Y eso de masificar el conocimiento no es tan difícil, el conocimiento práctico. Mejores trabajadores de la construcción, mejores mecánicos, mejor electricista, mejor empezar por los chicos. Pero nosotros queremos recorrer eso, tener ingenieros, después tener filósofos, no, va a ser bravo. Sí. Y en Uruguay ustedes tienen así un sistema de educación que permita a los chicos salir con esos conocimientos técnicos al mercado. Nosotros perdimos mucho tiempo. Tenemos un auto que es importante en la enseñanza media, práctica, pero tenemos una deserción, es masivo el liceo, pero tenemos una deserción grande en los liceos por este factor que le digo. Y ahora estamos tratando de impulsar, mejor dicho, espontáneamente el pueblo nos dijo esto. Claro. ¿Sabe por qué? Porque las colas para anotarse en los institutos de enseñanza técnica eran infinitas. Y superó, la matrícula creció casi en 5 años el 40% y no creció más por falta de capacidad. Por falta de capacidad. Quiere decir que el pueblo nos dio la línea. Es decir, el pueblo nos dijo, esto es lo que queremos. Claro. Y nosotros estábamos meta liceo, y meta liceo, y meta liceo. Ahora, nosotros tenemos un problema en nuestro país, presidente, es la pobreza extrema. Si bien se habla de que la pobreza extrema se ha reducido, sigue siendo insuficiente esa reducción para cambiar la historia de los jóvenes en Paraguay. Tanto es así que hasta tenemos un grupo guerrillero. Entonces, usted que en sus comienzos y en otro contexto totalmente también tuvo su historia de guerrillero, ¿qué se puede hacer para darle satisfacción a la gente en el campo y evitar ese tipo de radicalismos de gente que cree que con el secuestro, con la violencia, con el robo, con el asalto, la coacción, puede cambiar un país? Yo no conozco la situación concreta, le puedo decir. Pero en términos genéricos, hubo toda una época donde pudo pensarse que había guerras justas y guerras injustas. El avance tecnológico y los medios que existen hoy, factor que no debe de olvidarse, determinan en los hechos que toda forma de guerra, los más débiles son los que pagan el costo. Aunque la causa de la guerra pueda ser o parecer que es la lucha a favor de los más débiles, desgraciadamente el lenguaje de la guerra lleva
que los más pobres terminan pagando el costo peor. Así, es cierto. Quiere decir que creo que se comete un error táctico enorme, que termina siendo estratégico. La guerra no conduce hoy, en el mundo de hoy, a sacrificio de los más débiles. Y si no, fíjese, Palestina, Siria, por donde daba la vuelta al mundo, todo África, exactamente. Y estamos a punto, se está negociando por liquidar la guerra más vieja que hay en el mundo, que es la de las montañas de Colombia. Y están participando los cubanos en ese esfuerzo, Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, estas cosas hay que pensarlas. Y- Porque hay causas, las mismas causas vale la pena pelearlas en el marco del juego de las libertades liberales, con los defectos y las limitaciones que tienen, que las tienen y que las reconozco. Pero al final es menos sacrificio para la gente humilde. ¿Qué pasa con la justicia? Hablando del tema Colombia, ¿qué pasa con la justicia y qué pasa con todas aquellas personas que han perdido sus seres queridos con el secuestro, con los atentados? ¿Qué pasa así? Si usted, ¿Cómo se le explica a esa Mandela. gente? Dicho sea de paso, hoy es su cumpleaños. ¿Sí? Hoy es su cumpleaños, Sí, una fecha. hoy es su cumpleaños, una fecha histórica. Recuerde que cargaban a la gente en las camionetas, iban a ver los familiares de los afectados y le decía, usted cuéntele la verdad de lo que pasó. Si usted le contaba la verdad y se hacía responsable de lo que pasó, bueno, quedaba en eso. ¿Ah? Es decir, perdón sí, olvido jamás sería el lema. No, los olvidos no existen. Cuando se ha vivido hay cosas que no se olvidan. Ni siquiera tampoco el perdón. Uno va por una vereda y el otro por el otro. Paz es otra cosa. La paz no es ni justicia, ni es olvido, ni es perdón, es paz. Está por encima de todo. Para mí está por encima de todo. Bueno, interesante. Ahora, usted como en el ejercicio de la presidencia, presidente, y con tantos años en la política, y analizando, y como filósofo, porque usted finalmente es un filósofo también, si usted pudiera decirle a los políticos qué errores no se deberían cometer, en qué tendrían que profundizar sus objetivos, ¿cuáles serían? Le pregunto, le digo esto por lo siguiente. En Paraguay, el político cree que el Estado es un banco, del cual ellos son los accionistas y pueden sacar el dinero que quieran y meterle en el bolsillo de sus amigos, de los propios, de sus parientes, etcétera, etcétera, etcétera. La gran mayoría de la población queda sin nada. Unos cuantos son los privilegiados. Es decir, ¿cómo se cambia esa cultura de creer que el Estado es privilegio para unos pocos? Mire, mi amigo, la política es el arte de organizar las relaciones humanas. Y el hombre es un animal político. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir en soledad, vive en sociedad. Necesitamos la política para la convivencia de la sociedad. Y solo no somos nada. No somos un bicho gregario, no somos un felino. Somos gregarios, vivimos en grupos humanos. Sí. Esta es la razón de la existencia de la política. Pero la política se basa también en el arte de la confianza, de generar confianza. Nadie es mago y los hombres nos equivocamos. Pero hay dos maneras de equivocarse en la vida. Una de mala fe y otra por error humano. Lo que nunca perdona a la gente es cuando le traicionan la fe. Lo peor de la política es que aquellos señores que les gusta mucho la plata y se meten en la política terminan
posteando arriba de la mesa. Porque prostituyen la imagen de la política. No es que en política no haya interés. En política lo que no debe haber interés material. La política no es para hacerse rico, no es para hacerse de plata, es para tener el cariño, el reconocimiento humano. Es otra historia. Entonces, porque antropológicamente el gobierno empieza en el grande hombre, como dicen los antropólogos. En los grupos primitivos, los que aparecen primero como jefe no son ni más fuertes ni más... No, son los más respetados. Son los más respetados, así mismo. Y son respetados por cariño. Si usted traiciona eso, prostituye la política. ¿Y qué pasa? Viene el nihilismo y viene que la gente, los políticos es todo lo mismo, están todos para la acomodo, la gente no cree en nada. ¿Y dónde va una sociedad que no cree? En la vida hay que creer en algo, hay que tener la esperanza de mejorar, hay que tener la esperanza de que... Ahora, si usted tiene una visión negativa y se cultiva eso, después nos falta el instrumento fundamental que es la confianza y la fe de la gente. Lo que no debemos de traicionar es la fe de la gente, el corazón de la gente. Y esta es una lesión amarga, y en esta América Latina nos ha pasado demasiado eso. La gente perdona los errores, porque uno comete burradas. Sí, uno admite los errores. Uno comete burradas y midió mal las cosas, cierto, y se equivocó. Pero si usted lo hace de buena fe, también la gente se da cuenta. También, lo que no soporta que la joda. Cierto. Sí, tiene toda la razón. El problema es que se disfrazan los errores y se miente a la gente y se decepciona a la gente. Sí, sí. Y en eso... La política hay que ser la amiga de la verdad. Y la verdad es decir lo que las cosas son. La política hay que hacer la amiga de la verdad. Me gusta esa frase. Me permite que la use permanentemente. Úsela. Derecho de autor, no vamos a poner derecho de autor. Yo le garantizo que el lenguaje de la verdad es el más cómodo a la larga. Siempre. Le puede crear un momento de inconveniente, pero es el más cómodo. No tiene que acomodar nada, ni dar explicaciones tortuosas, ni explicar lo inexplicable. La verdad. Porque la gente acepta la verdad. Sí. Lo que no acepta cuando le está metiendo un verso. Y le está metiendo un verso, y le está metiendo un verso, y no hay caso. Y eso, bueno. Ahora, presidente, cambiemos de tema. Vamos a algo un poco que le va a agradar un poco más. ¿Qué le pareció la actuación de Uruguay? ¿Y por qué se enojó usted con lo de la FIFA? No por la sanción, por el tipo de sanción. ¿Cómo no va a dejar entrar a una cancha de fútbol, ir al estadio, estar con los compañeros, sacarse fotos? Pero están locos, son fachos esos viejos. La sanción deportiva la banco, está. Metió la pata de tener una sanción. ¿Pero le parece exagerada la pena? No va a poder estar con sus compañeros. Sí, hasta octubre. Sí, hasta octubre. Le dieron Ni la presentación pudo hacer. Pero no, eso no se puede. Eso es una barbaridad. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros en Uruguay teníamos brote de violencia en las hinchadas. Entonces tuvimos unos líos bárbaros. Y resulta que constitucionalmente el gobierno uruguayo, si no tiene la firma de un juez, no puede prohibirle a nadie que vaya a ver un partido de fútbol. Aunque sea un tipo revoltoso, usted sabe que está para mal lío, todo lo que quiera. Pero el gobierno... Y resulta que vino un organismo y me dice, este no puede entrar a la cancha de fútbol. Mira qué negocio. ¿Dónde está la soberanía? Está bien que manden el deporte, la pena deportiva, yo no me meto. Pero me parece que se pasan de la raya. Bueno, presidente, ¿y qué piensa usted de la actuación de Uruguay? ¿Le pareció, podía haber llegado un poco más lejos? Y tiramos para afuera a Inglaterra, y tiramos para afuera a Italia. No nos podían perdonar, porque ¿cuánto vale los derechos de televisión de Italia, de Inglaterra? Mucha plata. Mucha plata. Y los derechos de televisión del Uruguay tienen 3,5 millones de habitantes. Valen poco.
Bueno, presidente, le agradezco mucho. Suerte. No, gracias a usted por compartir este espacio del péndulo. Esta es una emisión que la estaremos pasando el próximo miércoles. Es un honor para nosotros compartir este espacio con usted. Bienvenido a Paraguay. Ojalá que no sea la última vez y que podamos seguir conversando en otra ocasión antes que usted deje el gobierno. Vamos. Muchas gracias. Muchas Así estuvo con nosotros José Pepe Mujica. Bueno, esta fue la entrevista con José Pepe Mujica. ¿Qué tal, doctor Mendonca? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Doctor Rodríguez Silvero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar aquí, ¿Todo bien? Carlos. Todo bien. Bueno, les propongo algo. A la vuelta de la pausa, vamos a hacer un debate entre nosotros y un análisis de lo que fue esta entrevista con José Pepe Mujica, el presidente del Uruguay, ¿sí? Con mucho gusto. A la pausa y ya retornamos. Bueno, doctor Mendonca, ¿qué es lo que más le llamó la atención en la entrevista a lo que dijo el presidente Mujica? Bueno, me llamaron la atención algunas cosas. Su adaptación a una nueva ideología. Dice él, como decíamos durante el corte, que actualmente no tiene ningún sentido pelear el poder a través de la fuerza, que lo que hay que hacer es ajustarse al juego de las libertades liberales y pelear en términos liberales. Eso significa en términos de liberalismo ideológico. Es llamativo que de una persona que viene de una extracción diferente, ¿verdad? De izquierda, muy extrema izquierda, hoy consienta y diga que hay que pelear en términos liberales. Con todos los defectos que pueda tener el liberalismo. Con todos los defectos que pueda tener el liberalismo. Pero no el Partido Liberal Radical Auténtico, claro, sino la ideología liberal, sí, entendámoslo bien. Y lo otro que me llamó la atención especialmente también es que tiene una fe muy grande en la racionalidad de la economía para resolver problemas, lo cual es liberalismo económico puro, ¿verdad? Entonces, esos dos elementos me hacen pensar que Mujica está muy convertido al liberalismo, ¿verdad? Y es raro, es llamativo. Si bien se ve que él adhiere a una posición pragmática, porque cuando habla de Cartes dice Cartes es un pragmático, y lo dice casi con ponderación, como una calificación positiva, no negativa, se entiende entonces su adaptación a los nuevos tiempos y a una nueva ideología, lo cual es bueno, ¿verdad? La persona creo que tiene que hacer adaptaciones en la medida que encuentre que está errado ideológicamente. No encuentro ninguna objeción en ese sentido. Pero sí me resulta preocupante, digamos, que ese énfasis en el pragmatismo, que si bien no se ve en la entrevista demasiado, ¿verdad? Se siente. Porque el pragmatismo tiene también sus
elementos negativos y peligrosos. Ser excesivamente pragmático significa ser capaz de acomodarse, adaptarse prácticamente a cualquier situación. ¿Ser un camaleón? Y prácticamente sí, ¿verdad? Entonces, un pragmático exagerado va a buscar soluciones al problema concreto, se va a adaptar, se va a acomodar y va a resolver el problema concreto, el de hoy. Pero eso significa sentar un precedente para el futuro. Entonces, tenemos que ver dentro de ese pragmatismo si no nos va a comprometer en el futuro en una posición que después resulte peligrosa para nosotros mismos. ¿Qué es lo que le pasó creo que a Mujica cuando se produjo la sanción al Paraguay? Él dijo que la resolución por aquella que se le sancionaba al Paraguay era más política que jurídica. Eso es de vuelta una muestra de pragmatismo. Al extremo. Al extremo. Entonces yo tengo que acomodarme a lo que mis socios importantes dicen y tengo que resolver la cuestión de alguna manera pragmática. Incluso algo que vaya contra mi principio. Exacto. Bueno, ese es el problema del pragmatismo, que puedo estar resolviendo cuestiones que me van a sacar de una situación problemática en un momento dado, pero me comprometo en el futuro. Y ese es el problema, ese es el riesgo del pragmatismo extremo. Mujica se quedó comprometido frente a eso en aquella ocasión en que se mostró tan pragmático y dijo que la solución, la decisión por la cual se sancionaba al Paraguay era más política que jurídica, dejando de lado algo que no puede olvidarse, y es que Paraguay y Uruguay son los que más necesitan del apoyo institucional y jurídico, porque en el momento en que se sale del marco institucional y jurídico, caemos en el ámbito de que gobierna el que tiene más fuerza, que es lo que puede ocurrir. Bueno, a usted, doctor Rodríguez Silvero. El problema del excesivo pragmatismo es que la persona en un momento dado puede decir, estos son mis principios y si no les gusta, tengo otros, ¿no? Pero yo no creo que haya que ser tan severo con Mujica en ese sentido, porque la entrevista que hemos escuchado duró media hora. Sí. Es un hombre de una personalidad extraordinaria. A mí me impresiona muy positivamente el proceso de aprendizaje por el que él ha pasado positivamente a lo largo de su vida. Porque hoy en día, evidentemente, adhiere al pragmatismo, que tampoco creo que sea exagerado, porque él sí hace mención al Estado. Y en eso se diferencia otra vez con los liberales a ultranza, que del Estado no quieren saber nada, ¿verdad? En un momento dado, él hace algo así como un pacto de no agresión entre el estatismo y el liberalismo, en sentido doctrinario del término, ¿verdad? Y me gusta cuando está en condiciones de, en pocos minutos, ejercer buena oratoria, hace buena prosa, le cautiva a uno. Hay que ver un poco detrás de esas bambalinas qué pasa con lo que está diciendo. Porque realmente hoy en día tenemos que reconocer que América Latina no ha conseguido superar el problema de las desigualdades, que es el continente más desigual del mundo, que Paraguay es uno de los más desiguales entre los desiguales. Y a pesar de eso no podemos dejar de reconocer también de que estamos en Paraguay en un camino promisorio. Estamos en la dirección correcta. Yo creo que podemos mejorar mucho. Podemos aprender mucho del Uruguay. Me parece que es un país que nos queda no solamente cerca geográficamente y cerca al corazón, sino que tenemos que realmente aprender mucho de lo que han hecho ellos con su Estado de Derecho en democracia y además con compromiso social. Ellos tienen mucha institucionalidad, algo que nosotros no tenemos. Sí, probablemente sea el Por país eso, del que Mujica haya es presidente de la República en Uruguay. A mí me fascinó que hayan suscrito ese convenio o esos convenios con Uruguay. Espero que estemos en condiciones de aprender de la experiencia de ellos, que es positiva por saldos, ¿verdad? Ahora, en su discurso me llamó mucho la atención no solamente el reconocimiento a la racionalidad económica, sino el énfasis que puso en la formalización y en la redistribución. Y yo creo que esas dos palabras nos calan a nosotros muy profundamente, porque no hemos todavía logrado formalizar una gran parte de la economía y porque de redistribución nosotros conocemos solamente por los textos de economía. Realmente
existe muy poca distribución en Paraguay, redistribución menos todavía. Es decir, es para ponerse las pilas y ver qué se puede hacer mejor en este país, y creo que pasa por la experiencia uruguaya. Ellos ya llevan decenios de experiencia positiva en esto. Nosotros, a parecer, estamos empezando a transitar el camino. Lo que yo veo como un desafío mayúsculo, que probablemente sea doble en este país, es que para ejercer Estado de Derecho en democracia, que además no es cualquier Estado de Derecho, sino Estado social de derecho, necesitamos realmente una política redistributiva. No solamente necesitamos crecer, eso es absolutamente necesario, pero es totalmente insuficiente, ¿verdad? Necesitamos precisamente una política tributaria que haga posible colectar ingresos de los que están en condiciones de producir más y con más éxito, para crear condiciones de estímulo, ojo que digo de estímulo y no de subsidio, a la gente que está sin trabajo. El problema más grave es que está sin trabajo, ¿verdad? Y mientras no consiga trabajo, no por culpa propia, y mientras sean niños o embarazadas o ancianos o minusválidos o tullidos o mutilados, no tenemos otro recurso que hacer transferencias monetarias, pero condicionadas. Es decir, tenemos que transitar por allí. Y el desafío doble para mí es, no tenemos otra alternativa que trabajar para la articulación de mayorías político-partidarias y también y sobre todo de mayorías legislativas. Porque en Estado de Derecho no podemos hacer nada si no tenemos mayorías. Ahora, me llamó la atención algo que dijo, no sé si a ustedes también, relacionado con nuestras relaciones internacionales respecto a Argentina y Uruguay. De alguna manera, y de forma pragmática otra vez, habla del sistema pendular. Hoy tenemos problemas con Argentina, traigamos a Brasil a nuestro lado. Eso da a entender que el día de mañana, si tenemos problemas con Brasil, traigamos a la Argentina a nuestro lado. Como somos dos países pequeños, necesitamos siempre de alianzas. Es decir, es la política pendular que siempre usó Stroessner durante 35 años de gobierno. ¿Sería posible hoy volver a esa línea pendular de relacionamiento internacional, teniendo en cuenta lo que hoy Argentina pretende quedarse con el 50% de la exportación de soja paraguaya que va por el río? Del costo de transporte. Sí. No, ellos quieren quedarse con el 50% del transporte de la soja. Sí, del transporte, paraguaya. No de la soja. Exactamente, sí. No, del transporte de la soja. Sí. Entonces, ¿cómo se solucionan ese tipo de problemas? Él habla, traiga, no nos podemos mudar del vecindario, vamos a seguir siendo vecinos. Pero entonces traigamos a nuestro lado al otro pez grande. Yo siempre le tengo miedo al tema de las políticas pendulares, que tiene que ver de vuelta con el pragmatismo, ¿verdad? Yo creo que las relaciones entre los países tienen que institucionalizarse de una buena vez por todas. Porque es cierto, podemos hacer la política pendular, pero toda política pendular tiene un costo, ¿verdad? Si vamos a irnos del lado del Brasil, tenemos que pagar un costo por eso. Si vamos a buscar la protección de la Argentina frente al Brasil, tenemos que pagar un costo. La idea es que no paguemos ningún costo. La idea es que las relaciones entre los países se manejen de manera institucional, conforme a las reglas que tienen establecidas. Ahora, pero lo que Mujica planteaba era que todos ganemos, es decir, con el transporte de la soja ganemos todos, incluso Argentina. Sí, bueno, ese sería otro tema, sería un problema estrictamente económico en relación a una cuestión puntual. Vos nos decías, nos preguntabas qué hacemos con esa estrategia pendular, ¿verdad? A mí no me gusta, definitivamente no me gusta. Me parece que siempre tiene un costo y ese siempre es un costo alto. Entonces, lo ideal es, y ese es un punto ciego en las conversaciones generalmente, el punto ciego es el tema institucional. No se oye hablar acerca del cumplimiento del Tratado de Asunción, de las disposiciones que giran alrededor del Tratado de Asunción, de avanzar en lo institucional, de tener realmente un parlamento de verdad, no un simulacro de parlamento como el que existe, de tener verdaderamente un tribunal supranacional. Eso es lo que nos va a garantizar realmente que las relaciones se institucionalicen y no necesitemos estar en esa política pendular donde siempre estamos pagando un precio como los más chicos. Ahora, que somos. Si los que manejan el Mercosur son justamente Argentina y Brasil, y a ellos les conviene que no se forme un parlamento ni un organismo que juzgue los acuerdos entre los países a nivel supranacional,
obviamente los beneficiados van a ser ellos porque imponen a la fuerza las cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por Juan Carlos Mendonca y para no repetirme entonces quisiera avanzar y traer a colación algo que dijo Mujica en esta relación regional, digamos, y es incorporarle a Mato Grosso do Sul, al conjunto de naciones con intereses dentro de la región, porque ellos tienen una necesidad imperiosa de poder colocar una producción que cada vez es más voluminosa y más valiosa al Océano Atlántico, ¿verdad? La mejor forma de hacerlo es a través de la hidrovía. Eso me parece que es un nuevo elemento de juicio dentro del contexto. Mato Grosso se está convirtiendo en uno de los estados más poderosos de Brasil, ¿verdad? Eso va a significar para ellos tener que conseguir rápidamente salida al mar. Y con una situación muy llamativa, a propósito de Mato Grosso, que como en España también se volvió algo muy regional y ya están cansados de solventar a las regiones más pobres del Brasil. Entonces es como que hay también un sector interesado en separarse o tener su propia economía. Como sucede con Paraná como sucede también. con España, con la parte de Barcelona y compañía. Entonces, o el País Vasco mismo. Entonces, ¿esa sería una buena alternativa? Esa es una piensa? buena alternativa entre nosotros los pequeños, ¿verdad? Adherirnos a las necesidades perentorias de Mato Grosso do Sul y ver cómo ser tres ya los interesados en mejorar la navegabilidad y sobre todo el libre tránsito, Sí, si están claro. los acuerdos internacionales allí, ¿no? Así mismo. ¿Por qué renunciar a tratados que tienen vigencia? En todo caso, renegociémoslo formalmente y no así con imposición a la fuerza. Realmente lo que está haciendo el gobierno argentino actual, tanto con Uruguay como Paraguay, es cualquier cosa menos un espíritu integracionista. Eso se puede decir con toda contundencia. Sí, realmente. Yo creo que es un momento de crisis profunda del Mercosur, ¿verdad? De hecho, el Mercosur, en mi opinión, yo era un creyente ferviente del Mercosur cuando el inicio del Mercosur, al punto que hicimos una nucleación de colegios de abogados de los 4 países y trabajamos muy fuertemente tratando de colaborar en el progreso de Mercosur. Pero han pasado 20 años sin que se vean los avances verdaderos, ¿verdad? El sistema de libertad de circulación de los bienes y servicios debía estar en 1994 y han pasado 20 años sin que eso se vea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Mercosur? ¿Qué ocurrió a lo largo de todo este tiempo? Todavía no hay un arancel externo común, ¿verdad? Que también debió de estar ya hace rato en vigencia. Entonces, Mercosur están en una etapa de crisis muy fuerte, al punto que se está hablando incluso de reflotar Urupabol y demás cosas, ¿verdad? Que no deja de tener sentido. Claro, está muy bien. Además, no nos olvidemos que la política exterior argentina no solamente es anti-Mercosur, sino que están poniendo en práctica modelos perimidos, anacrónicos diría yo, de supuesta revolución económica, que está perjudicando la misma economía argentina y como está tan cerca nuestro y es la economía la segunda más influyente en Paraguay, todo lo que hagan de malo nos perjudica sobreproporcionalmente. El caso de la devaluación argentina, que ya lleva más de 2 años, con una diferencia de precio en promedio del 30% en contra de la producción realizada en Paraguay, no hay forma de que las empresas que han hecho inversiones y creado puestos de trabajo en esos rubros en los que los productos que se producen localmente son en 30% más caros que los argentinos, claro. No hay forma de salvar a eso. Claro. Y con el agravante de que ese pronóstico de devaluación puede todavía empeorar más durante este gobierno, es decir, lo que resta hasta el 2015. Del gobierno, sí, de Cristina Fernández, sobre todo si es que pierden el caso del tribunal neoyorquino, ¿verdad? Bueno, ahora, les pregunto, ¿les sorprendió? ¿Ustedes esperaban un José Mujica radicalizado, fuertemente social, con mucha fuerza en toda esa ideología socialista? ¿Les sorprendió este Pepe Mujica? No sé si se podría decir más conservador, pero más pragmático, más abierto a ideas liberales. A mí no me sorprendió que no se mostrara una persona de izquierda extrema, pero sí me sorprendió que haya dado un paso importante, fuerte, hacia el liberalismo.
No hablo de la derecha, porque yo entiendo el liberalismo ideológico no como una posición de derecha, sino como una posición liberal realmente, ¿verdad? La derecha es otra cosa. Eso sí me sorprendió, ¿verdad? Pero no me sorprendió para nada que se mostrara pragmático y que no se mostrara de extrema izquierda. Eso no me sorprendió. Creo que esa extrema izquierda es prácticamente los restos del dinosaurio, ¿verdad? Ya, eso no existe en el mundo, ya es casi impensable. Una persona inteligente no se pone en esa posición. Yo creo que el presidente Mujica ha hecho consigo mismo un pacto ideológico y pragmático entre un socialismo que se ha vuelto anacrónico y un neoliberalismo que también se ha vuelto anacrónico. Entonces lo que él muestra en pensamiento y en lenguaje es algo así como una socialdemocracia sudamericana o un socialliberalismo sudamericano. Pragmático y sobre todo con ideas nuevas, porque los planteamientos que vienen del gobierno de Mujica son realmente revolucionarios entre comillas, pero revolucionarios a la moderna, digamos. Esto de cómo tratar el caso de esta hierba que acá está prohibida en cultivo y consumo, ¿verdad? Y comercialización, en Uruguay está legalizada. A mí me parece que ese tipo de pensamientos puede ayudar a resolver un problema. Me refiero a la marihuana, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que él les deja una lección importante cuando dice la política debe hacerse amiga de la verdad como un mensaje a la clase política paraguaya? Yo creo que sí, absolutamente, ¿verdad? Solo que veo eso, como decía el profesor Adriano Irala Burgos, como una mera utopía dinamizante, ¿verdad? Es una utopía, que los políticos se vuelvan veraces es muy difícil. Pero sí, es un ideal que desde luego tenemos que tratar de forzar desde afuera de la clase política. Usted está muy descreído de la... Absolutamente. ¿Usted no tiene confianza? No, yo soy un descreído. Sucedió lo que dijo el Pepe Mujica, no generan confianza. No generan confianza. Yo soy un absoluto descreído de la clase política. Yo creo que ya ganaríamos muchísimo Paraguay si nuestros políticos fuesen simplemente honestos, eficientes, y si no son todavía capaces, que se adiestren para hacerlo. Es mucha utopía pedir que aparte de eso se planteen fenómenos como la verdad y ese tipo de cosas, sin desmeritar a lo que dice Mujica. La verdad es un problema filosófico, ¿verdad? Decir que es amiga de la verdad, y la pregunta es ¿qué es la verdad? Sin por eso parodiar a Poncio Pilatos, ¿verdad? Ahora, otro presidente que estuvo también en el péndulo, el señor Uribe, decía también en algún momento de la entrevista con él, tenemos que aprender a decir la verdad y a asumir los costos que trae reconocer la verdad, porque la verdad también puede ser reconocer nuestros propios fracasos. Y eso muchas veces a los políticos nos cuesta, decía. Y una persona se convierte en estadista cuando empieza a reconocer la verdad de sus fracasos y produce cambios. Señores, les agradezco muchísimo. Interesantísima la charla. Gracias por la participación. Gracias por la invitación. Rodríguez Silvero, muchas gracias. También a usted, doctor Mendonca, muchas gracias por compartir este espacio. Y así tuvimos la entrevista exclusiva con el señor José Pepe Mujica, presidente del Uruguay, y con estos dos distinguidos ciudadanos paraguayos, analizando lo que dijo el presidente uruguayo. Hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos.